En este video vamos a trabajar un ejemplo de cómo se puede modelar una placa con fuerzas que están paralelas, o sea, que están alrededor del mismo eje. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar Workbench de ANSYS. Vamos entonces a hacer un análisis estructural estático. Así que vamos a ir a esta parte aquí de la izquierda y vamos a buscar Static Structural y vamos a arrastrarlo a la parte blanca o a la pantalla blanca. Y eso lo que hace es que activa ese módulo. Y fíjense aquí que aquí tenemos lo necesario para hacer un análisis sencillo, ¿verdad? Estructural, de manera estática. Lo primero que van a ver aquí en la segunda línea va a ser la Engineering Data, que ahí es que uno coloca la data de los materiales. Como esta clase es estática, no trabajamos directamente con los materiales, así que lo vamos a dejar con la data que esté ahí por default, ¿verdad? Ya la parte de los materiales, ustedes lo aprenden en la clase de materiales, en la clase de mecánica de materiales. Ahí es que profundizan, ¿verdad?, los tipos de materiales y cuáles son apropiados o no para diferentes cosas. Entonces, la otra línea provee para la geometría. Ahí es donde nosotros creamos el modelo. Luego, en la parte del modelo, pues ahí es que nosotros colocamos todo lo relacionado a las condiciones de apoyo, a las condiciones de borde, las fuerzas que le vamos a colocar, trabajamos con qué resultados le vamos a pedir al programa, etcétera, ¿verdad? Así que vamos a empezar con algo sencillo, ¿verdad? Porque es el primer modelo que vamos a hacer. Y así, ¿verdad? Ya a manera que ustedes van creando las diferentes cosas, les va a aparecer un check mark, ¿verdad? Esta flechita ya marcada de color verde. Y ya cuando corren el programa, que tengan ya la solución, los resultados, pues ya todo va a aparecer marcado en verde. Así que para empezar la geometría, vamos a hacer un right click aquí en la línea y fíjense en que va a salir un nuevo menú. Este nuevo menú hay diferentes maneras para que se pueda crear la geometría, ¿verdad?, del modelo que vamos a trabajar. La primera, por ejemplo, es New Discovery. Es un programa dentro de ANSYS que se presta para crear ya directamente los modelos en 3 dimensiones. Así que si es algo ya pensado que lo vamos a trabajar en 3D, pues podemos utilizar este, se está utilizando muchísimo. Y el otro, por ejemplo, es Space Claim y Design Modeler. Ambos se parecen bastante, eso va a depender ya de las preferencias de cada cual según vayamos utilizándolo. Pues uno va a crear unas preferencias de uno a del otro. Y también pudieran importar la geometría de otro programa, por ejemplo, de AutoCAD, de SolidWorks, que ya ustedes sepan trabajar con ese programa, pues lo importan directamente a... Yo voy a utilizar Design Modeler porque me gusta bastante, así que fíjense que cuando ustedes lo cliquean, aparece aquí debajo un circulito rojo y dice que está comenzando el programa, así que hay que tener un poquito de paciencia. Eso va a depender de la computadora que estemos utilizando, cuánto se demora en abrir uno. Así que fíjense que aquí aparece este espacio, aquí tienen la escala, tienen los ejes, y en la parte izquierda siempre van a aparecer como que una lista ¿verdad?, de lo que ustedes tienen en el momento. Ahora no tenemos nada, básicamente lo único que tenemos son los diferentes planos que podemos utilizar para dibujar. Así que lo primero que voy a hacer acá es que voy a tratar de trabajar en el plano, ¿verdad? No voy a trabajar en 3D primero, y yo lo voy a hacer en el plano ZX. Así que ese es el plano que voy a utilizar, y ahora lo roto de nuevo. Fíjense que dependiendo del plano que toque y le doy aquí a Look at Face Plane Sketch, pues entonces me cambia el plano en el que voy a estar visualizando, ¿verdad?, el dibujo. Así que como es una placa lo que vamos a hacer, que es una placa sencilla de 1×2, pues lo que vamos a hacer acá entonces es ir a Sketching. Y entonces vamos a trabajar con un rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo, así que lo voy a ir a Draw, Rectangle. Voy a tratar de hacerlo desde el 0, quiere decir que va a ser mi coordenada 0, 0, 0. Y voy a arrastrarlo, ¿verdad? Fíjense en que cuando yo hago esto con el mouse, lo puedo poner del tamaño más o menos que yo quiera. Así que básicamente lo dejo hasta ahí. No se preocupen todavía por el tamaño, eso lo vamos a ir visualizando. Fíjense en que yo no verifiqué las unidades porque ya yo sabía que estaba en el metro,
pero siempre es bueno ir aquí y colocar las unidades primero, ¿verdad? Antes de hacer el dibujo. En este caso, como ya yo vi aquí que estaban en metros, pues no lo había hecho. Pero eso es buena práctica, que siempre se aseguren que están trabajando en las unidades que quieran, ¿ok? Entonces ahora, ¿cómo cambiamos o cómo hacemos que ese rectángulo mida lo que queremos? Pues vamos acá a Dimensions, ¿verdad? Y fíjense que salen un montón de cosas, pero yo voy a utilizar General. Voy a clicar aquí, voy a clicar la línea y voy a arrastrarla. Voy aquí a tratar de que me quede centralizado. Y ahí sale mi primera línea de dimensión. Y fíjense que ahora mismo mide un montón, mide 26 metros, que yo no quiero eso. Y voy a hacer lo mismo con la otra. Ahí ya tenemos las dos dimensiones. Y ahora lo que voy a hacer es que simplemente voy aquí a cambiarla. Esto va a medir 1 y esto va a medir 2. Fíjense que obviamente me quedó bien chiquitito comparado con como yo lo había hecho. Así que lo que voy a hacer aquí arriba, voy a zoom to fit. Y ahora voy aquí con el botoncito de move para que me quede, se vea mejor. Vamos a arreglar esto un poquito. Y listo. Y vamos aquí a zoom to fit. Así que ahí tenemos, básicamente, ¿verdad? Tenemos el rectángulo que hicimos. Podemos arreglar un poquito más si quisiéramos. Voy a arreglar un poquito más. Ahí está. Y listo. Así que ese sería nuestro rectángulo. Si quisiéramos verlo en 3 dimensiones, pues vamos acá a ISO y ahí ya tenemos entonces listo, ¿verdad? Lo que sería entonces el rectángulo para trabajar con las dimensiones que queremos. En este caso, 2x1. Así que ahora, ¿cómo convertimos esto en 3D? Pues es sencillo, es similar a cuando trabajamos en AutoCAD, por ejemplo, que vamos aquí, lo vamos a hacer un extrude. Presionamos el botón de extrude y fíjense que inmediatamente yo hago eso, ya entonces ya no tenemos un rectángulo, ya ahora tenemos un cubo. Así que lo que vamos a hacer aquí en Dev, vamos a arreglarlo porque yo no quiero un Dev de 1, y vamos a utilizar 0.1 metros. Y cuando ustedes lo arreglan ahí, fíjense que entonces ya automáticamente tiene la dimensión o la profundidad que queríamos. Así que esto ya tenemos nuestra geometría. Todavía no está lista para poder hacer el modelo, porque nosotros tenemos, siempre que hagamos una parte en ANSYS, tenemos que generarla. Esto hace que crea la parte como tal y ya entonces el programa entiende que es un sólido lo que vamos a estar utilizando. Así que vamos a darle a rayito de generate y ya, fíjense que ya se pintó de grisecito porque ya entonces tenemos la parte. Ya ese sería nuestro sólido creado. Así que listo, fíjense que eso es bien rápido. Así que nada, ahora vamos, es importante, vamos a grabarlo. Le ponen el nombre que ustedes quieran. Yo aquí le voy a poner ejemplo, lo que sea, ¿verdad? Ejemplo play. Y listo. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces nuestra geometría creada. De nuevo, hay que darle un poquito de break ahí para que grabe. Entonces, fíjense que ya tenemos el checkmark verde listo. O sea que si esto está listo, si esto está en verde, quiere decir que no hay errores, ¿verdad? Que todo está bien. Si cuando ustedes le dan generate aparece un signo todavía de pregunta, es que hay algo malo, ¿verdad? O le tuvo que haber dicho un warning, un error. Así que hay algo que entonces tendríamos que verificar. Entonces vamos a Model. Entonces en Model yo le voy a clicar 2 veces para que entonces ahora me va a mandar a otro, digamos, a otro programa dentro de ANSYS para entonces hacer lo que es todo lo relacionado al modelo. Entonces ahí fíjense nuevamente, acá abajo aparece el circulito rojo y me dicen que está comenzando Mechanical. Y eso sería lo que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Mechanical de ANSYS para hacer este modelo. Entonces hay que darle un espacio, ¿verdad? Para que abra. Pudieran cerrar esto, pero lo pueden dejar ahí y no pasa nada, ¿verdad? Entonces fíjense que abrió ese otro programa y el espacio es similar, pero vamos a ver entonces cuando termine de abrir ¿qué me muestra? Siempre tenemos que visualizar, ¿verdad? Lo que aparece
en la parte izquierda del programa. ¿Verdad? Ahí están todos los detalles relacionados al modelo que estamos haciendo. Esto se demora un poquito porque está trayendo básicamente la geometría que hemos creado, la está, en otras palabras, importando a este programa dentro de ANSYS. Así que fíjense en el outline que tenemos aquí en la izquierda, aparecen varias cosas, pues la geometría que acabamos de importar nos dice que es un sólido, o que estamos bien, porque es lo que vamos a estar utilizando. El material no nos preocupa mucho, ¿verdad? Porque para la clase de estática en este momento, en este caso sería 0, si fuera otro material lo cambiáramos aquí o lo hubiera importado ya de lo que habíamos definido previamente. Y las coordenadas, pues este es el sistema global que estamos utilizando, lo pudiéramos cambiar si quisiéramos. Y acá viene esta parte, mesh. Mesh, como ustedes están todavía, ¿verdad?, empezando en lo que son sus clases de ingeniería, pues no van a saber mucho de esto, pero les voy a dar un resumen bien rapidito. Cuando hacemos análisis, típicamente en lo que se llama en elementos finitos, cuando tenemos una pieza como esta, lo que hacemos es que como que la dividimos en muchas partecitas. Y eso es para poder hacer ese análisis, ¿verdad?, dentro del programa. Y utilizamos lo que se llama un mesh, o sea que es dividiéndolo en varios elementos. Y este mesh es importante, así que la idea es que sea una malla lo suficientemente discretizada como para capturar los resultados de una manera apropiada, y eso ustedes lo van a ir aprendiendo en otras clases. Así que en este caso, lo único que yo voy a hacer es dividirla en un tamaño conveniente. Para este ejemplo, como las fuerzas están en las distancias a cada punto 25 más o menos, pues ese entonces es el tamaño de espacio que yo voy a utilizar. Entonces le vamos a dar aquí el right click y aparece este nuevo menú y le voy a dar insert. Hay un montón de maneras para trabajar o para realizar este mesh, y yo el que voy a utilizar es sizing, porque con eso yo puedo específicamente, ¿verdad?, crear los elementos del tamaño que yo quiero. Entonces aquí fíjense en que aparece en amarillo porque no he seleccionado nada. Entonces primero eso es básico, seleccionar la parte que vamos a crear en el mesh. Así que yo lo que quiero es esta parte. Si quisieran bien exacto, pueden ir aquí a right click en la parte azul, cursor mode, y voy a trabajar con la cara, ¿verdad? Y voy a clicar aquí y estas flechitas amarillas las van a clicar, y eso quiere decir que yo estoy aplicando, estoy seleccionando la cara. Y fíjense aquí que ya dejó de estar en amarillo, ya se lo seleccionó una face. Si esto estuviera en amarillo, no seleccionaste nada y el programa te va a dar un error porque te dice que todavía no conoces lo que va a dividir. Element size, pues aquí es que viene. Yo estoy poniendo un element size que me ayude luego a crear la fuerza, porque yo necesito nodos para colocar las partes. Así que el tamaño, en mi caso, va a depender de eso, porque ya yo sé que necesito colocarle una fuerza y necesito un nodo para colocar. Así que por eso yo lo estoy colocando de punto 25. No se ve nada todavía, ¿verdad? Tenemos que entonces, podemos ir a Detail, Outline de nuevo. Fíjense que todavía está en amarillito aquí. Hay que, como si fuera sol, ¿verdad? Hay que entonces, en otras palabras, generarlo. Lo voy a hacer aquí mejor para que vamos a generar mesh, right click en mesh y listo. Se coge un tiempito, fíjense que no son muy grandes en este caso los elementos. Este sería un problema que sería mejor dividirlo un poquito más, pero para la parte de estática, básicamente para el cálculo de reacciones, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Necesitar ahorita para trabajar la fuerza. Así que fíjense que todo ya aparece con los checkmarks verdecitos, que quiere decir que todo está bien. Así que ahora vamos a la parte de análisis estructural. Aquí, esta parte sumamente importante es que colocamos las condiciones de borde, colocamos la fuerza. Las condiciones de borde son todo aquello, por ejemplo, si yo tengo un punto de apoyo, si yo estoy restringiendo el movimiento en una parte, pues eso yo lo tengo que colocar, ¿verdad? Así sucesivamente. Así que le voy a dar right click, insert, y lo primero que voy a hacer es colocar esa condición de borde. Por ejemplo, un soporte fijo. ¿Un soporte fijo qué quiere decir?
que me está restringiendo desplazamientos y rotaciones. Así que eso es lo que vamos a utilizar para este problema. Fíjense en que yo no la quiero poner arriba de la placa, sino la voy a colocar en el otro lado, así que voy a ir aquí a los ejes para que me la voltee y voy a hacer lo mismo que hice la otra ahorita. Courses Modes, Face, y voy a colocarlo aquí y voy a clicar en las flechitas amarillas. Voy a volver y listo. Fíjense acá que me dice un Face, Pixel Support, ya no está en amarillo, así que quiere decir, y aparece aquí la flechita como que afortunadamente, ¿verdad? Lo hemos creado, ¿verdad? Lo hemos hecho bien. Así que vamos a la parte de outline de nuevo a Static Structural, vamos a Insert, y vamos, fíjense que aquí hay muchas cosas que podemos ponerle, aceleraciones, presiones, fuerzas, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar fuerza, pero déjenme hacer algo primero. Vamos a poner que me show mesh, para yo saber entonces en qué puntos yo voy a colocar entonces esa fuerza. La primera fuerza, fíjense que en el ejemplo tenemos 3. Voy aquí de nuevo a Static Structural, voy a Insert y voy a Insert Force. Está a punto 75, o sea que serían 3 cuadritos de esta y a punto 25 del borde de la losa. Así que yo voy aquí a Course Mode y voy a Node. Y fíjense que cuando pongo esto, fíjense que me pone puntito verde. Ahí es que voy a localizar la fuerza, le voy a dar aquí a Apply y ahí ya me dice que ahí está la fuerza. Todavía no la tengo en la dirección que es, así que yo no voy a utilizar Vector, voy a utilizar Component porque así exactamente sé dónde la voy a colocar. Entonces aquí voy a colocar, digamos, una fuerza de menos 100. El negativo indica que la fuerza va hacia abajo y la quiero en dirección de Y. Y ahí ya está, fíjense que el programa ya me la colocó. Y listo, ahí tengo una fuerza y tiene el verde, o sea que está ok. Puedo hacer lo mismo, voy a hacer fuerza de nuevo y la voy a colocar entonces en 4 cuadritos de estos y 2 de acá que sería el medio. Voy a hacer lo mismo, se supone que ya él sabe que vamos a coger nodo porque lo hicimos una vez, pero lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a poner aquí en Components y le voy a poner aquí Apply y aquí lo voy a poner menos 50 y ahí aparece la otra y vuelvo a hacer lo mismo aquí, right click, insert, force, y la otra estaba a punto 25 de acá, ¿verdad? Y vamos entonces a localizarla. Digamos era punto 25 y punto 25. Así que la pongo aquí, le doy a Apply, le doy aquí a Vector, le doy a Component, y le doy aquí, creo que era menos 50, vamos a hacer un ejemplo así y listo. Así que los valores que ustedes tengan van a depender del ejemplo en particular que estén trabajando. Así que fíjense aquí que tenemos nuestras 3 fuerzas. Y listo, en este problema no vamos a utilizar nada más. Así que tenemos nuestra condición de borde y las fuerzas que le vamos a colocar. Así que todavía esto aparece porque no hemos resuelto nada, ¿verdad? Aparece rayito amarillo. Y la parte entonces de solución es que tanto le vamos a pedir al programa que nos dé. ¿Verdad? Si no le colocamos nada, él no nos va a dar nada, él va a hacer el análisis y no vamos a poder visualizar ningún resultado. Así que fíjense acá que aquí estamos deformaciones, strain, esfuerzos. Nada de esto lo vamos a utilizar en la clase de estática porque esto ya es la parte de mecánica de materiales. Más adelante de pronto les doy un preview para que lo tengan más o menos qué significan. Y así sucesivamente. Así que en este caso lo que vamos a utilizar es esta parte, un probe. Y dentro del probe, fíjense que entonces vamos a utilizar para que el programa nos dé las reacciones, que es lo que queremos comparar. Así que la primera va a ser force reaction. Y fíjense aquí que nos pide dónde vamos a visualizar esa reacción, que sería en el soporte fijo, ¿verdad? Que fue lo que utilizamos. Y todo lo demás lo vamos a dejar tal cual. Y luego vamos a hacer algo similar para los momentos. Así que vamos a Moment Reactions. Lo mismo, siempre hay que seleccionar en donde vamos a querer
una reacción, que es el soporte fijo, y vamos a un live. Todavía aparecen con los rayitos amarillos porque no hemos resolvido todavía el problema, así que resuelto, ¿verdad? Así que nada, ya que una vez tengamos todo, le vamos a dar un son para ver qué pasa. Así que ya en esto estamos corriendo el programa, le estamos pidiendo entonces al programa que nos haga el análisis estructural, ¿verdad? Que es un análisis estático. Y se demora un poquito, realmente. Si tuviéramos una malla más fina, o sea que los elementos fueran más chiquititos, se iba a demorar más. Si el modelo fuera mucho más complejo que esto, pues también eso se demora muchísimo más, ¿verdad? Cuando tenemos piezas y eso bien complicadas. Así que fíjense que todos los HTML están verdes, así que lo hicimos súper bien, no hay ningún error. Si hubiera tenido un error, pues aparecía aquí unos signos todavía de interrogación o hasta el rayito amarillo todavía. Nada, así que eso sería como hacer una placa sencilla en ANSYS. Si yo voy aquí entonces a For Reaction, aquí me muestra, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Donde estaban las fuerzas ahí, se ven si se hubiera deformado. La reacción, ¿verdad? Que va contrario a las 3 fuerzas que colocamos, así que podemos visualizar que es 200, que es la fuerza resultante, o sea que está bien. Y el momento, pues entonces eso es lo que ustedes van a verificar, que les dé los momentos que sean. Así que momento en X, momento en Y, momento en Z, obviamente momento en Y no hay porque todas las fuerzas están paralelas a ese eje. Y listo, así que nada, se pueden hacer muchísimas más cosas, pero hasta aquí llega el video del análisis que hemos hecho de una placa, ¿verdad? Un análisis estructural de una plaquita con fuerzas paralelas.